Cuando era pequeño, vivía al lado de un niño que siempre tenía vendas alrededor de toda la cabeza, incluso cubriendo su cara. Recuerdo que se llamaba Wilber, un niño de 12 años que nunca salía de su casa. A veces miraba por la ventana de su dormitorio en un piso superior, a todos los niños que jugaban afuera, mientras él se sentaba y observaba. Recuerdo que sus ventanas tenían rejas de metal, por lo que no había forma de que pudiera salir por las ventanas de su dormitorio. A veces nos comunicábamos escribiéndonos en trozos de papel y mostrándolos a través de su vidrio, ya que Wilber no podía oírnos porque su ventana estaba siempre cerrada. Y eso lo hacía solo cuando sus padres no estaban, ya que eran unos personajes muy extraños. Según Wilber, su madre y su padre eran uno de esos padres increíblemente locos por la ciencia y la química. Se quedaban en su sótano y trabajaban todo el día y la noche, excepto en los momentos en que tenían que darle algo de comida diariamente. Ahora no es que lo trataban como a un animal, simplemente estaban muy ocupados. Le dijeron a Wilber que no debería salir a tener contacto con nadie hasta que su rostro mejorara. Me dijo que accidentalmente se resbaló con uno de los productos químicos de sus padres y cayó de bruces, arruinando su apariencia. Y sus padres temían que los demás niños del barrio se burlaran de él. Recuerdo una vez, un par de niños mayores estaban arrojando piedras y guijarros a sus ventanas, riéndose y señalando a Wilber mientras él los miraba. Para mí, Wilber fue una gran persona y todavía lo es hoy. Nunca he estado dentro de su casa, pero me mostró algunas cosas interesantes que coleccionaba, como cómics. Tenía muchos de ellos, desde Marvel hasta DC y otros cómics que no eran de superhéroes. Era un gran fanático de los superhéroes, incluso decía que se sentía como un superhéroe. Un ser humano normal que se vio afectado por sustancias químicas peligrosas y luego se convirtió en un poderoso superhéroe. Una vez escribió en una hoja de papel y la colocó junto a su ventana mientras pretendía ser un superhéroe. Yo tenía una colección de muñecos de acción y videojuegos que asombraban a Wilber. Me dijo que nunca jugó un solo videojuego en su vida, lo cual fue bastante triste. También me dijo que su niñera se los quitó antes de que pudiera jugar con ellos y los quemó delante de él. Wilber tenía una niñera mala llamada Miss Fitzgerald, una señora alta y mala a la que nunca le gustaron los niños en absoluto. Esto empezó antes de que su cara se arruinara, me dijo. Ella era básicamente la pesadilla de todos los niños. La señorita Fitzgerald había cuidado a muchos niños antes y, créanme, no fue agradable. Wilber me dijo que la última niña que cuidó, una niña de 4 años, la hizo vivir 7 horas de infierno. Decía que la mataba de hambre rodeando su cama con algunas trampas para osos para que no se pueda mover, y lo peor que pasó es que los padres no supieron de su acto. Les mentía solo para que le pagaran. Por todas esas cosas que he oído, ella era una mujer asquerosa, cruel y sin alma. En absoluto. Y ahora tenía que cuidar a este pobre chico. Wilber tenía edad suficiente para tomar sus propias decisiones, excepto algunas, pero aparentemente sus padres contrataron a una bruja malvada. En una ocasión sus padres tuvieron que ir a Texas a una convención científica, por lo que Wilber se quedó solo con ella. Me estaba escribiendo por la ventana, pero entonces vi a la señorita Fitzgerald, alejándolo con fuerza. Y ese fue el resto de mi día sin hablar con él. Al día siguiente, cuando miré por la ventana para ver a Wilber, lo vi acostado en su cama, golpeé la ventana tratando de llamar su atención, se sentó lentamente en su cama, secándose las lágrimas de los ojos. Parecía estar llorando, pero de repente vi moretones en todos sus brazos y piernas, un tono púrpura oscuro y descolorido. Fue a escribir algo en una hoja de papel, se acercó a la ventana y presionó la nota contra el cristal. Lo que escribió me dejó aterrorizado y preocupado. Escribió, ayúdame. Lo que empeoró las cosas fue que su letra estaba garabateada en el papel y era casi ilegible. Él empezó a golpear la ventana con su mano. Entonces, de repente, vi a alguien más entrar corriendo a su habitación junto a él. Fue ella. ¿Sabes quién? Tenía algo en sus 2 manos grandes y regordetas. En una mano había un limón y en la otra unas tijeras. Lo que hizo la señorita Fitzgerald me aterrorizó aún más.
La señorita Fitzgerald corrió hacia Wilbur, le agarró la cabeza y la mantuvo quieta. Lo vi gritar de dolor y miedo, así que supe que tenía que hacer algo. Al mismo tiempo, no podía dejar de mirar. Ella usó sus tijeras para abrir las vendas, se las quitó de la cabeza y las arrojó a un lado. Lo que vi casi me hizo vomitar, algo que me asqueó. Quedé completamente impactado al mirar el rostro real y deformado de Wilbur. Vi su rostro, casi derretido, mostrando una capa de color rojo oscuro debajo. Solo podía imaginarme su cara luciendo como queso derretido en una hamburguesa. Toda su cara, incluso uno de sus ojos, estaba un poco quemado. Los químicos lo habían arruinado muchísimo. La señorita Fitzgerald cortó el limón por la mitad con las tijeras, inmovilizando a Wilbur en su cama. Luego arrojó las tijeras a un lado, junto a las vendas, y le sujetó la cabeza con una mano. Con la otra mano, exprimió una rodaja de limón en la cabeza de Wilbur, en sus ojos, en la capa roja de su cara. La expresión de dolor en su rostro, sus gritos fuertes y ahogados, su rostro ardiendo por el ácido del jugo de limón fue aterrador. Usó el otro limón para exprimirle la cara nuevamente, torturando a Wilbur con un dolor extremo. Decidí golpear la ventana, lo cual fue una mala idea. La señorita Fitzgerald miró hacia la ventana del dormitorio, directamente hacia mí. Salté hacia atrás, ella me notó. Salió corriendo del dormitorio y empujó a Wilbur hacia abajo mientras él gritaba de dolor y agonía. Sabía lo que iba a hacer, así que salí corriendo de mi habitación y bajé las escaleras. Lo bueno de esa situación fue que mis padres no sabían de Wilbur y ese día estuvieron en el trabajo. Cerré la puerta principal con llave, esperando que la señorita Fitzgerald no irrumpiera en mi casa. Miré a mi alrededor buscando el teléfono de la casa, pero mientras lo hacía, un fuerte golpe resonó en mis oídos. Miré detrás de mí hacia la puerta y noté su cara roja y sudorosa y su cabello rubio y rizado. Siguió golpeando la puerta, con muchos gritos. Mientras buscaba el teléfono a mi alrededor, finalmente lo vi, al lado del sofá en la mesa de café. Corrí hacia allí y llamé al 911 mientras los gritos amenazantes de la señorita Fitzgerald se escuchaban desde afuera. A la espera de unos cuantos timbres, finalmente escucho la voz del operador, el saludo habitual de un operador del 911. Empecé a explicar toda la situación de principio a fin, de la forma más rápida y clara posible. Me dijeron que esperara pacientemente porque pronto llegará la policía a mi casa. La policía tardó unos minutos en llegar a mi casa. No solo llegaron ellos, sino que mis padres también llegaron temprano del trabajo. Al parecer, recibieron una llamada de la policía explicándoles mi situación y decidieron volver a casa. Mis padres estaban muy preocupados y asustados, me hicieron más preguntas que la policía. Tuve que explicarles todo, desde ser amigo de Wilbur hasta cómo sus padres lo dejaron con una niñera abusiva y lo que ella intentó hacer. Aproximadamente una hora después, un oficial de policía vino a verme. Tenía algo que quería contarme sobre las horribles atrocidades que tuvieron lugar en la casa de al lado. La verdad sobre la niñera, los padres y Wilbur fue realmente impactante. Según la evidencia que encontraron, los padres de Wilbur no eran sus padres reales en absoluto. Adoptaron a Wilbur de un orfanato que está fuera de la ciudad, solo para realizar un experimento con él. Fue la razón por la que se mudaron a Texas, para esconderse. La niñera, la señorita Fitzgerald, también formó parte del experimento. De hecho, Wilbur no fue el primer niño adoptado por los científicos. Habían realizado experimentos ilegales con esos huérfanos, y era para descubrir cuánto dolor puede soportar un niño antes de morir, según la causa de la muerte y la edad del niño. 38 niños de entre 2 y 13 años fueron denunciados como desaparecidos, y Wilbur era uno de ellos. Había cámaras de seguridad en el exterior y el interior de la casa. En ese momento, arrestaron a la señorita Fitzgerald por crueldad infantil y la muerte de muchos niños, y estaban en el afán para encontrar a los dos científicos. Aparte de todo eso, yo era amigo de alguien que habría sido asesinado si no hubiera llamado a la policía. Al parecer, Wilbur también intentó mentir sobre casi todo lo que me dijo, estaba tratando de protegerse. Lo enviaron a una nueva familia de confianza, un matrimonio que vivía fuera de la ciudad. Desde entonces no lo volví a ver, hasta ahora. 20 años después,
fui a un bar a tomar una copa, cuando un hombre se me acercó. ¿Te acuerdas de mí?, dijo, ese hombre familiar sonriéndome. Le devolví la sonrisa y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi a Wilber. De hecho, ahora parece un hombre agradable y sano, sin sus vendajes. Era un hombre de cabello castaño y ojos azul cielo, casi parecía un completo extraño. Y después de eso, hablamos y bebimos unas copas, hablando finalmente entre nosotros en persona. Wilber y yo sabíamos que ya no teníamos por qué tener temor de nadie, los científicos y la niñera probablemente estén encerrados ahora mismo. Después de todo, no podía dejar de pensar en el hecho de que este hombre habría sido asesinado si yo no hubiera ayudado a salvarle la vida.